Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Hay años que marcan historia. Sin dudas, el 2020 será un año que muchos recordarán de maneras muy distintas. Es obviamente el año de la pandemia, el año en que el mundo se hizo entero, hizo crisis, el año en que todo se volvió virtual y también el año en que un virus minúsculo sacó a todos los niños de las escuelas y los colegios. Las consecuencias del COVID en la educación pública son todavía difíciles de anticipar, pero sabemos que esas consecuencias serán graves. ¿Lograremos este año regresar a clases presenciales? De los estudiantes que se fueron, ¿cuántos regresarán a las escuelas? ¿Cómo reconectar a las familias con escuelas y colegios? Para conversar sobre estos temas que son vitales para el futuro del país, invité a la ministra de Educación Pública, doña Giselle Cruz. Buenas noches, ministra Cruz. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. ¿Me escucha? Sí, señor, perfectamente. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Ministra, el COVID-19 es una especie de meteorito que cayó sobre el sistema educativo. En realidad, cayó sobre todo el mundo y afectó todas las actividades humanas. A casi 3 meses de la suspensión de clases presenciales, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuánto afectó el vínculo entre los estudiantes y las escuelas y los colegios? Bueno, como usted lo dice bien, don Ernesto, estamos en una pandemia. Es un tema que está sufriendo Costa Rica y el resto del mundo. Y el 98% de los estudiantes en el mundo están sin ir a la escuela. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Esto significa que para atender, y como la premisa principal es mantener la vida y la salud, bajo esa premisa nosotros suspendimos, igual que muchos otros países en el mundo, las clases presenciales. Y esto pasa por comprender de manera general en todo el país, en el mundo, de que la escuela como la conocíamos y el currículum como lo conocíamos y la evaluación como la conocíamos, en la forma en que lo veníamos haciendo antes de marzo del 2020, eso se quedó atrás. Y se quedó atrás porque no hemos podido atender, ni vamos a poder atender, ningún país ha podido hacerlo, atender las clases, el contenido, como lo veníamos desarrollando en el país y en el mundo en general. Esto pasa también por una obligación de reinventarse, de repensar cuál es esa nueva educación. Hay muchas de las conductas que tenemos que estar asumiendo en esta pandemia que llegaron para quedarse, como por ejemplo el distanciamiento social, y una serie de conductas que tenemos que asumir para poder preservar la vida y mantener la vida y la salud. Entonces la afectación es una afectación total, no hay formas de recuperar los contenidos que se han venido, como se venían dando y como los teníamos concebidos. Hemos hecho grandes esfuerzos en el ministerio para conectar, y bien lo decía usted al inicio, cómo conectar al estudiante con el docente, cómo que el docente se conecte con la familia y con el centro educativo para no perder el vínculo y ese espíritu por aprender, y eso es fundamental. Y en eso han hecho un trabajo excepcional los docentes del país. Tenemos a los docentes incluidos en una plataforma donde se organizan su trabajo, donde están desarrollando mejores habilidades en el uso de la tecnología. Tenemos 500,000 de estudiantes conectados, pero eso no significa que están recibiendo las 5 lecciones de matemática como se venían dando en años anteriores. Significa que los docentes están haciendo este esfuerzo por mantener ese vínculo, por pasarle material a los estudiantes, los que están a través de la virtualidad. Hay otro grupo importante que son más de 500,000 estudiantes que no están atendiéndose por la virtualidad. Este grupo de más de 500,000 se separa en dos, lo podemos decir, unos que tienen dispositivo y otros que no tienen dispositivo ni conexión a internet. Ahí estamos redoblando todos los esfuerzos
para llegar también a esta población, porque bien lo dijo usted al inicio también, don Ernesto, y es el tema de la inclusión. O sea, no podemos perder ningún estudiante por un tema de pandemia. Y una vez que retornemos las clases, tenemos que pasar lista, de uno por uno tienen que estar en los centros educativos. Ministra Cruz, usted ya me va adelantando un poco la respuesta de esta pregunta que le voy a hacer, pero me interesa profundizar. Muchas actividades se reinventaron a través de Internet, pero usted ya me está diciendo que hay medio millón, del universo del millón de estudiantes, hay medio millón de muchachos que no tienen acceso a la virtualidad porque no tienen acceso a Internet, porque no tienen dispositivos. ¿Cómo establecer esos vínculos entre escuelas y colegios públicos con la gente? Sí, el Ministerio de Educación Pública ha venido desarrollando una estrategia que se llama Aprendo en Casa, y eso tiene que ver con el apoyo a la educación a distancia, y donde la Internet ha sido una de las herramientas de desarrollar de ciertos recursos didácticos para comunicarse con los docentes. También la televisión, por ejemplo, el CINAR ha sido un gran aliado del Ministerio de Educación Pública. Tenemos varios espacios televisivos de apoyo a nuestros estudiantes en la mañana y en la tarde, como usted bien lo sabe, también con la radio, y seguimos trabajando fuertemente para apoyar a los estudiantes a través de estas otras formas. Y también los docentes lo han hecho a través de otros medios, como el WhatsApp, como también la impresión de materiales que les llegan a los estudiantes, generalmente a través de la entrega de los alimentos, que lo hemos hecho ya 3 veces, hemos hecho entrega de alimentos a más de 850,000 estudiantes, y a través de esa estrategia también se han enviado a los estudiantes materiales impresos en este sentido. Entonces estamos redoblando todos los esfuerzos. Algo importante también es que conocemos, ya sabemos, tenemos datos donde sabemos dónde están los estudiantes que requieren mayor esfuerzo y mayor apoyo de parte del Ministerio de Educación Pública. Y ese casi medio millón de estudiantes que tienen algunos dispositivos y otros que no tienen, con los que tienen dispositivos, que es un proyecto que se había venido desarrollando el MEP y la Fundación Omar Dengo, ya los tenemos ubicados. Les estamos preparando un dispositivo con materiales didácticos para hacérselos llegar en esta segunda entrega de alimentos. Y los que no tienen dispositivo y tampoco Internet, estamos ya por empezar una campaña, que me guardo con una empresa que estamos, porque estamos ya en bastante avanzadas las conversaciones, para poder dotar a los estudiantes de un dispositivo. Porque, don Ernesto, el tema de la pandemia está en el país, no podemos asumir de que esto no va avanzando, porque avanza y tenemos que tener mucho resguardo del tema de la salud, pero también el tema de la educación virtual, la educación a distancia, tiene que convivir con la presencialidad. Y por eso tenemos que redoblar esfuerzos para atender a esta población que no tiene un dispositivo para poder trabajar los contenidos del Ministerio de Educación Pública. Precisamente, ministra Cruz, el tema de la conectividad se ha vuelto vital no solo para los estudiantes, para muchísimas personas que hoy están trabajando a través de Internet, de sus computadoras, de sus teléfonos. Usted habla de la participación de la Fundación Omar Dengo. Yo le traigo otro actor a la mesa. ¿Qué pasa con el Fonatel, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que tiene tiene un cerro de dinero ahí guardado y estaba creado específicamente para aliviar la brecha de las personas que tenían mala conectividad o lugares en donde era difícil o poco rentable llegar con Internet, con telefonía? Si en algún momento lo necesitamos, es ahora. Sí, don Ernesto, precisamente con Fonatel nosotros venimos trabajando desde antes de COVID-19, seguimos trabajando en los proyectos que tenemos con Fonatel, pero aquí el tema es que el Ministerio ha hecho esfuerzos por tener centros educativos conectados. Ahora pasa por hogares conectados, y ahí es donde hay que redoblar esfuerzos también, porque en este sentido, para poder tener conectividad en los hogares, hay que trabajar profundamente en darle acceso a esas familias de la Internet
no solo por el tema del servicio educativo, sino también por el acceso a la información, también por el tema del teletrabajo, que también es una conducta, es una estrategia que llegó para quedarse. Hoy estamos valorando más el tema del teletrabajo. Desde el país y en general las instituciones vinculadas tenemos que trabajar y redoblar esfuerzos para que esto sea una realidad. Ministra Cruz, el suministro de alimentos, recién usted lo mencionó, ese es uno de los vínculos centrales de muchas familias con el sistema educativo. Mandan a los niños a la escuela para que coman. Incluso muchos padres comen en los comedores escolares. ¿Cómo evolucionó la distribución de alimentos durante la pandemia? ¿Cómo puede describir ese proceso? Usted hablaba de 3 entregas. Sí, señor. Realmente mi mayor preocupación y de mis compañeros que trabajan en el Ministerio de Educación Pública, una vez que nosotros cerramos las escuelas, nuestra mayor preocupación fue cómo atender el tema de la alimentación, sabiendo que una vez que se retorne la presencialidad, era muy importante la alimentación de los estudiantes. Y esto pasa por 2 temas, don Ernesto, no solo el tema nutricional, sino también el tema emocional. Nosotros sabíamos que llegar con los alimentos a los estudiantes significaba aliviar estrés a las familias, por supuesto que a nuestros estudiantes, y también significaba un vínculo emocional. Entonces nos dimos a la tarea de pensar y reinventarnos cómo hacíamos este proceso. Ya llevamos 3 protocolos mejorados cada uno, cada día tenemos mayor intención de mejorarlos, cada día se ha sofisticado más la entrega de esos alimentos, han apoyado muchísimo, y aquí un reconocimiento especial a las juntas de educación, a los directores de los centros educativos, a las señoras de los comedores escolares, que ellas nos preparan esos paquetes, y todos en una coordinación, en un trabajo en equipo, hemos logrado que se beneficien 850,000 estudiantes ya en 3 momentos. Ya tenemos que estar pensando en la 4ª entrega. Hoy revisábamos el menú que tenemos, lo vamos a ampliar porque es importante hacer balances con el tema de la proteína, que era un tema que nos tenía preocupados por el tema de la manipulación, pero realmente yo me siento muy orgullosa y el país en general, porque ha sido una estrategia que ha sido reconocida a nivel internacional. Tenemos que mejorar cada día, no lo dudo, pero es un programa muy robusto que tiene impacto en todo el país. A lo largo y ancho de nuestras fronteras hay un impacto importante. Me gustaría en algún momento compartir con ustedes el mapa para que vean realmente a dónde llega el alimento, desde el extremo norte hasta el extremo sur y cada uno de este a oeste también en el país. Es fundamental, ministra Cruz, mantener la alimentación, insisto, ya tradicionalmente, pre-COVID, antes de la pandemia, muchísimas familias dependían de la comida que el MEP distribuye en los comedores escolares. Hoy, con la crisis económica, con tantos hogares en desempleo, con personas que han perdido sus empresitas, la fuente de ingreso que tenían, el trabajo, es todavía más vital. Pero, ministra Cruz, la gran pregunta de la noche es, ¿volverán las clases presenciales? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué forma? ¿Cómo lo están pensando? No le estoy pidiendo que haga un acto de quiromancia, de adivinación. Le pido que me dé líneas de lo que están pensando. La gente tiene muchísima expectativa por saber si podrán regresar las clases presenciales y de qué manera. Sí, en realidad esa es nuestra intención. Nos estamos preparando para regresar a clases. Hemos propuesto una fecha, es una propuesta de fecha, porque el trabajo va alineado para esa fecha, pero eso no significa que sea ese día. ¿Por qué? Porque va a depender de la evolución de la pandemia. Nosotros siempre vamos a estar atentos a esta evolución, en conversaciones directas con el señor ministro de Salud y con el presidente de la República, para poder nosotros determinar cuándo podríamos ingresar, pero aún así que podamos ingresar, este ingreso va a ser controlado, paulatino. No van a ingresar ni todos los centros educativos, ni todos los niveles, ¿verdad? Ni en los horarios que teníamos. Entonces, estamos trabajando fuertemente en una estrategia que le hemos denominado Regresar, que está estudiando el estado de la situación de la pandemia en las direcciones regionales.
está estudiando la evolución del proceso de educación a distancia. Como le decía anteriormente, don Ernesto, el tema de la virtualidad, la educación a distancia, tiene que convivir con la presencialidad. Estamos valorando los posibles escenarios, son más de 4.400 centros educativos y para esto se requiere también elaboración de los protocolos y un tema muy importante es la sistematización y la priorización de unos contenidos académicos que van a ser los relevantes, los prioritarios para desarrollar en el año 2020, 2021 y 2022, porque el rezago se ha venido dando en ese sentido. Habrán algunos contenidos que no los van a desarrollar los muchachos y las muchachas, ni los niños ni niñas, pero también tenemos que tener claro que en una condición de pandemia no dudo que desarrollen también otras habilidades para la vida en general y que les va a permitir entender mejor el mundo. Pero ahí están nuestros esfuerzos concentrados, esperando que la voluntad sea en ese sentido empezar en julio, a partir del 13, pero insisto que va a depender de la evolución de la pandemia y las condiciones de la salud. Nadie podemos exponerlos, a ningún niño menos, jamás, ningún adolescente. Entonces, bajo la premisa principal de mantener la vida y la salud, de ahí seguiremos trabajando. Lo que sí es que nos estamos preparando para ese trabajo muy importante. El horizonte julio, ministra. Así es. Julio. Ok, este año no se podrán hacer las pruebas FARO y se acaban de cancelar los exámenes de bachillerato por madurez y como usted nos dice, el regreso a clases es incierto, en presencial. Es exagerado. Don Ernesto, perdón, con la educación a distancia, específicamente con las pruebas de madurez, ya están unas fechas programadas, atendiendo los protocolos como están establecidos. Hicimos un esfuerzo porque son más de 33,000 estudiantes que se han matriculado para marzo y eso significa en la atención de distanciamiento, el uso de caretas y demás protocolos de salud, pero estamos haciendo un esfuerzo con esa programación porque es urgente que los jóvenes y las que se matricularon en marzo puedan hacer esas pruebas las próximas. Así es que el mes de septiembre se está organizando y agosto y septiembre toda la aplicación de estas pruebas. Ministra, por todo esto, ¿usted cree que es exagerado decir que este año prácticamente es un año perdido en materia educativa? ¿Hay cómo rescatarlo? Yo no quisiera hablar de año perdido, es un año particular en Costa Rica y en el mundo que nos tocaron otras condiciones. Creo que nadie, lo decía bien usted, don Ernesto, podía predecir una situación como esta. Es un año diferente, es un año extraordinario, tenemos que atenderlo así y tenemos que seguir haciéndolo todos nuestros esfuerzos para brindar un servicio educativo diferente. Lo que sí estamos claros es el currículum y la evaluación como se venía dando no es la forma, pero también nos da una oportunidad, don Ernesto, de replantear a nivel país cuál es la educación que queremos, cómo potenciar aquellas buenas prácticas, porque hay buenas experiencias a pesar de la pandemia, que tenemos que redoblar esfuerzos para potenciarlos y que se queden en la mejora de la calidad de la educación. Ministra, teniendo en cuenta todo esto que estamos conversando, este escenario tan complicado, tan enredado, ¿es probable que la pandemia nos limite la capacidad de reunirnos durante varios meses más? ¿Hay planes para adaptar el ciclo lectivo tal vez a los meses del verano, cuando ya sea más seguro moverse? Bueno, es una forma, también tenemos que replantear ese horario que tenemos establecido. El verano podría ser una forma de recuperar contenidos. Nosotros, como la pandemia, lo que hay en la pandemia es una incertidumbre permanente y en esa incertidumbre tenemos que también aprender a tomar decisiones, a ser innovadores. Por supuesto que hemos pensado enero y febrero como meses posibles, sobre todo para dar todo apoyo a aquellas poblaciones más vulnerables. Ministra, el MEP tiene una planilla de más de 70,000 personas. ¿Cuántas de ellas están activas? Y lo más importante, ¿cómo articular ahora
que vamos a tener que encontrar una manera de articular porque tenemos que seguir adelante de una o de otra manera. ¿Cómo articular semejante cantidad de gente de manera virtual? De alguna manera, estos maestros, estos profesores tienen que dar clases. ¿Cómo le hacemos? Sí, mire, hemos hecho un gran esfuerzo y esta pandemia también fue un remesón para todos y todas. Nosotros en menos de 2 semanas logramos con el Instituto Costarricense de Electricidad montar una plataforma, que es la plataforma que denominada Teams, a través de la licencia de Microsoft. Teníamos las licencias de Microsoft, pero no las estábamos usando en todas las posibilidades que teníamos. Y hoy, don Ernesto, tenemos más de 53,000 docentes en la plataforma, más de 46,000 docentes que terminaron el curso 2, que ese curso es una estrategia para usar la plataforma con fines pedagógicos, y eso pasa por coordinarse entre docentes, comunicarse con su director, con su supervisor, y también ya empezamos esta semana el curso 3, que ese curso es ofrecerles una herramienta pedagógica a los docentes para desarrollar lo que hemos denominado la guía de trabajo autónomo. Antes los maestros planeaban de una forma para la presencialidad, ahora les dimos herramientas para planear a la distancia, y esa guía de trabajo autónomo les ayuda ya sea para la virtualidad o también cuando tienen que mandar los materiales impresos. El tiempo se ha aprovechado muchísimo en todos estos procesos, también en diferentes capacitaciones. Hemos tenido docentes en las diferentes ofertas de capacitación, hemos trabajado fuertemente en esto, y la plataforma Teams nos da la oportunidad de tener esa trazabilidad, conocer en qué están haciendo los docentes, cómo se están comunicando. Y con respecto a los estudiantes, nosotros tenemos ya 500,000 de estudiantes que a través del correo electrónico logramos incorporar en la plataforma. Entonces también son avances importantes en menos de 2 meses que yo creo que nos hubiera logrado o tomado por lo menos unos añitos más haber llegado a este nivel. Y esas son las buenas prácticas que tenemos que potenciar una vez que salgamos de la pandemia. Ministra, bueno, en principio lograron que muchos docentes se abrieran al menos un correo electrónico, porque entiendo que había una buena cantidad de docentes que no tenían ni siquiera correo electrónico. ¿Es correcto? Todos tenían correo electrónico del Ministerio de Educación Pública, el institucional. Una vez que un docente empieza a trabajar con el MEP, se le hace el correo electrónico, pero usted lleva razón, algunos no lo usaban. Y ese fue el primer requisito para poder ingresar a la plataforma. Y ahí tenemos una mesa de servicio, la cual daba atención a los docentes para volverle a hacer el correo electrónico, la contraseña. Bueno, usted sabe todas estas situaciones que generan, pero sí debo de reconocer que han hecho un gran esfuerzo para estar en una plataforma, para mejorar sus habilidades tecnológicas. Los invito a ver en nuestra página web del Ministerio, en el Facebook exactamente. Tenemos una estrategia que se llama Vocación Docente, y ahí hay más de 60 buenas prácticas de nuestros docentes que se comunican de diferentes formas con nuestros estudiantes. Entonces también ha surgido la creatividad, la innovación para hacer las formas diferentes, y también hemos tenido respuestas muy interesantes de los estudiantes, cómo se comunican con sus compañeros y con sus profesores. Doña Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, se nos acabó el tiempo, pero me quedo con una palabra, ministra, me quedo con la palabra vocación. Vocación de parte de los docentes, vocación de parte del ministerio y vocación de parte de la sociedad, de los estudiantes, de los padres. Tenemos que apelar a esa vocación para salir adelante, para mantener el sistema educativo en marcha, ministra. Así es, don Ernesto, y esa es nuestra tarea, nuestro esfuerzo diario, y estamos trabajando porque la población estudiantil esté en las mejores condiciones a pesar de la pandemia, no perder ese vínculo, pero siempre preservando la salud, que es nuestra razón en este momento de mantenernos todos en las casas y hacerle caso al ministro de Salud para poder salir avante. Así es, si no se nos enoja y nos reta públicamente en cadena nacional. Muchísimas gracias a la ministra Giselle Cruz. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y a ustedes también las gracias por estar ahí. Y también vocación porque tenemos que apelar a esa vocación costarricense para salir adelante, resiliencia,
capacidad de resistir, capacidad de adaptarnos. Recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica.